Bueno amigos, como les prometí, traigo este video que espero pueda ayudar a entender cómo opera la función que agrega los datos de un árbol binario. Te sugiero que veas los dos videos pasados donde vimos un poco de teoría sobre los árboles binarios, nos vimos una ilustración, una animación para entender lo que ocurría. Y también en el otro video vimos cómo crear este método add. Ya que en este video mi propósito general es que veas cómo opera la recursividad, pues eso permitirá que podamos resolver otros ejercicios relacionados a los árboles binarios, como por ejemplo el presentar los datos ordenados. Pero bueno, esto ya será tema para los siguientes videos. Tenemos aquí en el lado izquierdo de la pantalla el método add. En el lado derecho tenemos de manera ilustrativa la pila de ejecución, ya que sabemos que a la hora de ejecutar una función, esta genera un nuevo contexto de ejecución. Esta pila nos permitirá imaginarnos lo que ocurre en cada llamado a la función add. Vamos a analizar lo que ocurre cada que llamamos al método. De hecho, tenemos 6 llamados a este mismo método, es decir, vamos a guardar 6 datos aparte del dato que fue agregado a la hora de instanciar el árbol principal. Muy bien, entonces tenemos la instancia principal. Esta contiene el dato numérico 50. Es como si tuviéramos esta estructura que ves aquí. Cuando se utiliza por primera vez el método, ocurre algo como esto. La pila de ejecución tiene esta tarea por hacer. Es decir, tiene que resolver lo que hace la función. Y la función tiene que encontrar dónde colocar el nuevo árbol. Para mí, lo importante aquí sería que te des cuenta que en la pila de ejecución, quien hace la llamada a la función add es el árbol principal. Es por eso que el resultado, es decir, el lugar donde se almacenará el nuevo árbol, será uno de los dos lados de este mismo árbol. Recuerda, el árbol que lo invocó. En este caso, el dato que se envió es el número 20. Como vimos en el video pasado, esta se va a comparar o este dato se comparará con el dato del árbol que invocó al método y entonces se cumplirá el primer if. Como se cumple este primer if, va a entrar a ejecutar lo que hay dentro de dicho if. Se encuentra con otro if. Lo que evalúa ese otro if es si la propiedad llamada left del objeto que hizo la invocación es null. Esto resulta verdadero. Entonces se ejecuta lo que hay dentro de este if, que es crear una nueva instancia de la función constructora, es decir, crear otro árbol, y este lo almacena en la propiedad left del árbol principal. Y entonces la función termina su tarea y es por eso que la pila vuelve a quedar vacía. ¿Qué crees que ocurre cuando hacemos el llamado la segunda vez? En esta ocasión se mandará el dato numérico 70. Intenta ver o imaginar el flujo de ejecución. Lo que ocurre es que nuevamente se va a almacenar en la pila de ejecución una tarea. Así que hasta que se resuelva lo que hace la función, el programa terminará su proceso. Veamos qué realiza la función. Primero sabemos que quien invocó este método es el árbol principal. Así que intentará guardar un nuevo árbol en alguna de sus propiedades llamadas left y right. Pero antes tiene que comparar el dato 70 con el dato que tiene la propiedad llamada data del árbol principal. Esa propiedad tiene el valor 50. Intenta entender muy bien lo que está ocurriendo. Eso será la clave para entender todo lo demás. Sigamos. La función add, gracias al primer if, compara el 70 con el 50. Y como el 70 es mayor que el 50, ese if no se cumplirá. Entonces pasa a cumplirse el else. ¿Qué tiene que ejecutar este else que forma parte de ese if principal? Bueno, se encuentra con que tiene otro if almacenado. Este if pregunta si la propiedad que tiene el árbol principal, que se llama right, es nula. Como esto resulta verdadero, entonces se ejecuta el código dentro de este if. Y este código lo que hace es crear una nueva instancia de la función constructora tree con el dato que se mandó por parámetro en esta invocación,
que viene siendo el número 70. Así que ya tenemos dos árboles dentro del árbol principal. O visto desde otra manera, tenemos dos estructuras dentro de la estructura principal. O visto desde una manera más javascriptiana, por decirlo así, ¿no? Hablando de JavaScript, tenemos dos objetos dentro del objeto principal. Un objeto está guardado en la propiedad left y otro objeto en la propiedad right. Pero ¿qué ocurrirá cuando invoquemos una vez más la función add? Porque ya tenemos ocupadas las dos propiedades del árbol principal. Ok, para eso ya realizamos el código del video pasado, pero vamos a ver el flujo. El árbol principal invoca a la función add, pasándole como parámetro en esta ocasión el número 30. Esta se almacena en la pila de ejecución, así que nuevamente tendrá que resolver lo que hace la función para terminar la tarea. Otra vez, la función lo primero que hace es preguntar con el primer if si es que el 30 es mayor o menor al número del dato numérico que tiene la propiedad del árbol principal. Es decir, pregunta si el 30 es mayor o menor al 50, o mejor dicho, pregunta si el 30 es menor al 50. Esto resulta verdadero, así que se ejecuta el código que está en el primer if. Este código contiene otro if, así que pregunta este if: ¿la propiedad llamada left del árbol principal es null? Pero si recuerdas, esa propiedad ahora está ocupada por una instancia de la función constructora tree. Es decir, la propiedad llamada left es ahora un árbol. Entonces no se cumple ese if, pero tenemos preparado un else para este if. ¿Y qué tiene que ejecutar este else? Bueno, ese else hace una nueva invocación al método add. Pero fíjate, ¿quién hace la invocación? Ya no la está haciendo el árbol principal. Ahora la está haciendo el árbol que está en la propiedad left. Eso quiere decir que el dato que comparará con el número 30 será el dato del árbol que está en esa propiedad left. También quiere decir que intentará guardar el nuevo árbol en alguna de las propiedades que tiene este árbol que está en la propiedad left del árbol principal. Entonces, lo que ocurre es que en la pila de ejecución se agrupa, se almacena, se apila una nueva tarea. Así que lo que ocurre ahora es que la función add tendrá que resolver lo que está pidiendo esta última tarea antes de continuar con lo pendiente. Solo que, repito, la invocación la hizo el árbol que está en la propiedad left. Veamos el flujo nuevamente. El dato numérico que entra como parámetro es el 30, pues es el que mandamos a la hora de invocar. Entonces, el primer if pregunta: ¿30 es menor a this.data? Es decir, a 20, porque el this.data en esta ocasión hace referencia al objeto que lo invocó. Y sí, otra vez repito, el objeto que lo invocó es el objeto que está en la propiedad left del árbol principal. Así que por eso compara el 30 con el 20. Esto resulta en falso y es por eso que no se ejecuta el código dentro del if. Entonces pasamos al else de este if. Y este else lo que contiene dentro es un if que pregunta si la propiedad del objeto que invocó la función es null. Esto es verdadero, así que se ejecuta el código dentro del if. Y este código lo que hace es una nueva instancia de tree y la guarda en la propiedad right del objeto que invocó a la función. Entonces la tarea de esta invocación termina y se va de la pila de ejecución. Pero esta tarea también hace que la tarea de la primera invocación también termine y es por eso que también se concluye. Y ahora nuestra pila de ejecución queda vacía. Tenemos, dicho en términos de JavaScript, un objeto principal con tres objetos.
uno almacenado en la propiedad left, otro en la propiedad right y otro en la propiedad right del objeto que está en la propiedad left del objeto principal. Repite varias veces el proceso tú mismo o con ayuda del video para que te quede claro si es que tienes alguna duda. Te invito a que tú realices las siguientes 3 invocaciones. Básicamente será lo mismo que hicimos en este último flujo. Puedes pausar el video y después de realizar el ejercicio, ve si te quedó el árbol igual a este que aparecerá a continuación. Si te das cuenta, ya hemos ocupado las 2 propiedades de cada uno de los árboles que están en las propiedades left y right del árbol principal. Así que podríamos preguntarnos, ¿qué ocurriría si hacemos una llamada más a la función add? Vamos a terminar el video con este flujo. Imaginémonos que invocaremos a la función add pasándole como dato el número 45. Lo que va a ocurrir es que en la pila de ejecución se almacenará la tarea de esa invocación. Entonces, en la función, lo primero que ocurrirá será que preguntará el primer if si 45 es menor a 50, pues this.data hace referencia a la propiedad data del objeto que invocó a la función que tenemos en la pila de ejecución, es decir, al objeto principal. Como esta condición resulta verdadera, se ejecuta el código dentro de este if. Este código tiene otro if, que lo que pregunta es si la propiedad left del objeto que hizo la invocación es igual a null. Como esto resulta falso, pues ya está ocupada por otra instancia de tree, entonces la ejecución pasa al else. Este else lo que tiene en su interior es la llamada a la función add, pero desde el objeto que está en la propiedad left del objeto principal. Sígueme, no te pierdas. Entonces, este nuevo llamado se apila en la pila de ejecución y nuevamente se ejecuta la función. Se le pasa el dato 45 otra vez, pero ahora se compara con la propiedad data del objeto que invocó a la función, es decir, al this.left. Así que el primer if de la función add pregunta 45 es menor que 20 y esto es falso, así que se pasa al else de este if principal y se encuentra con otro if adentro de este else. Este if pregunta si la propiedad right del objeto que invocó al método add es null. Podríamos decir que la pregunta es algo así: this.left.right es null, y como resulta que ya existe un objeto, entonces es falso este if y la ejecución pasa al else de este if, el cual ejecuta lo siguiente: una nueva invocación, pero desde la propiedad right de quien hizo la invocación. Acuérdate, la invocación la hizo el this.left, así que la invocación es como si fuera algo así: this.left.right.add. Algo así es como ocurriría la invocación. Fíjate que el código permite ir avanzando entre los objetos y propiedades de estos objetos. Pues bien, la pila de ejecución ahora tiene otra tarea y es resolver la nueva invocación. Entonces, entra el método add nuevamente con el valor 45 como parámetro. Y ahora pregunta en el if principal: ¿45 es menor a this.data? Recuerda que está haciendo referencia a la propiedad del objeto que lo invocó. Es como si estuviéramos accediendo a this.left.right.data, o lo que es lo mismo, 45 es menor a 30, y como resulta que es mayor, no se cumple el if y se pasa al else de ese if, el cual contiene un if que pregunta: this.right es igual a null, pero ¿a qué propiedad llamada right hace referencia este this?
hace referencia al objeto que realizó la invocación. Es decir, está preguntando this.left.right es igual a null, y como esta propiedad sí está en null, entonces se cumple el if y se ejecuta el código que está dentro. Y este código lo que hace es una nueva instancia de la función tree y queda guardado el árbol en esa propiedad. Y entonces la ejecución o la invocación termina el proceso y sale de la pila de ejecución, que a su vez hace que la otra invocación también salga de la pila de ejecución, al igual que a la otra invocación que se había hecho salga de la pila de ejecución, hasta que queda vacía esta pila de ejecución. Espero que el video te haya ayudado a ver el flujo de ejecución de este método que nos ayuda a crear un árbol binario. Cualquier cosa, dímela en los comentarios. Voy a dejar el link del código en la descripción.